directamente de IPCon. Entonces vamos a verificar primero que todo. Se ingresará siempre con la palabra admin, que es la palabra que siempre vamos a tener por defecto. Y vamos a ver lo siguiente. Primero que todo, ¿con qué cuenta este dispositivo en su interfaz? La interfaz de este dispositivo siempre va a contar con 5 puertos. En este caso, 4 puertos de ellos serán WAN LAN y tendríamos un puerto LAN. En este caso, si ustedes se fijan, podemos además de trabajar directamente este dispositivo con un solo proveedor de internet, si necesitamos, por ejemplo, ya hacer un tema más, digámoslo como tal, de tener varios servicios interconectados, lo podríamos hacer fácilmente. Solo tendríamos ya que verificar qué tipo o cuántas WAN vamos a trabajar. En este caso yo estaré trabajando con una sola WAN. Si ustedes se fijan, tendría la WAN 0 conectada, tengo dispositivos conectados directamente a la LAN 0, a la LAN 1. Entonces, nuestro dispositivo acá nos va a dar todo el sistema o todo el tema de la información. Recuerden que este dispositivo también se puede acceder directamente por el puerto de controlador. Traerá un puerto adicional de controlador que me permitirá como tal manejar todo el tema en cuanto a los dispositivos o la interfaz que necesitemos acceder. Viendo ya como tal el dispositivo, este controlador M50 que me permite tener múltiples WAN, que me va a permitir también, por ejemplo, hacer filtrado, hacer temas ya como es opciones de VPN, manejar un portal cautivo, manejar también todo el acceso a nuestros ya directamente APs conectados que se puedan, en este caso, ya validar la configuración. Entonces, vamos a ver un dispositivo que es muy robusto, ¿sí? A la hora de, por ejemplo, para hacer instalaciones, ya sean empresas grandes, empresas pequeñas, todo eso lo podrían administrar directamente desde nuestro M5. Que lo ideal el día de hoy es ver cada una de sus características y también que podamos diferenciar el trabajo, por ejemplo, en cuanto a un router normal. ¿Listo? Vamos a ver entonces, vamos a desglosar cada una de sus características. Al igual, recuerden algo, este dispositivo también me permite ser configurado con nuestro iCloud que tenemos a través de IMS, en este caso por el IPCon. Vamos a ver lo siguiente. Directamente por ya la opción de network nos va a mostrar un estado de internet. Entonces nos va a mostrar, por ejemplo, en este caso, en ese estado, cuántas WAN podría yo trabajar, ¿sí? Como solo tengo configurada una, o solamente está viendo como tal un solo dispositivo o una sola WAN configurada, vamos a ver también lo siguiente. Si yo podría seleccionar 4 WAN, además recuerden que siempre va a tener un puerto LAN habilitado, que siempre va a ser LAN, porque por este puerto también podré conectar y acceder, como lo mostramos anteriormente, como les estaba diciendo, en la parte inicial tendríamos una WAN 0, que es la que estoy utilizando en este momento, una una LAN 0 que va directamente desde mi controlador a un switch y el otro puerto lo estoy conectando directamente a mi computador. También vamos a ver el tipo de conexión. Vamos a tener varios tipos de conexión, ya ahí dependiendo del cliente cuál necesite manejar, entonces será mucho más fácil para trabajar. Entonces acá ya vemos cuál sería el tipo de conexión que tengo, que es dinámica, pero si necesito trabajarlo por PPPoE o o una IP estática, ya manejar diferentes protocolos, los podría hacer. Nos da múltiples opciones para de esta manera poder solucionar, digámoslo, el tipo de conexión que manejemos con ya directamente nuestros dispositivos o en este caso el proveedor de internet. También, ¿qué vamos a ver? El estatus, que nos mostraría que estamos en este caso conectados, con acceso a internet. En este momento no tendríamos ningún problema. Ahora podríamos ver los parámetros de la WAN. En este caso, si se fijan, él de una vez me reconoce cuál es la WAN que estoy utilizando, que sería la WAN 0. El modo de autonegociación de este dispositivo. El MTU que manejaría este dispositivo. Si necesitamos clonar ya como tal la MAC de este equipo, lo podríamos hacer fácilmente. Entonces podríamos clonarla o darla manual.
o ya tenerla por defecto. Ya es como el cliente lo desea hacer. Si necesitamos hacer gestiones con VLAN, ¿sí? O tenemos ya como tal para agregar alguna VLAN, lo agregaríamos, lo habilitaríamos primero que todo y veríamos cuál es la VLAN ID que se va a utilizar. Ya dependiendo del rango que ustedes necesiten trabajar, lo pueden fácilmente, en este caso, gestionar solamente habilitando la opción. Y ya como tal, veríamos el tema del NAT. Podríamos habilitarlo o deshabilitarlo, ya dependiendo cómo el cliente lo necesite. En este momento, como yo estoy haciendo NAT, entonces lo tengo habilitado. Por este caso, si ya el cliente no necesita hacerlo, lo deshabilitaría. Clientes que hagan este tipo de configuraciones son clientes específicos. Como les recuerdo, este dispositivo es un dispositivo que me va a permitir trabajar como una cabecera, ¿sí? Vamos a tener un gateway donde nos va a permitir tener todo lo que necesitemos conectado fácilmente. Primero que todo, pues un sistema controlador de APs, pues un sistema también, en este caso, para crear VPNs, controles de ancho de banda, ya como tal hacer filtrados y pues ya también el portal cautivo, que es otro de los plus que trae este dispositivo. Veríamos en los parámetros LAN, acá podríamos agregar o verificar qué direccionamiento IP necesitamos dar, ¿sí? Recuerden que pues en este caso el direccionamiento IP en este dispositivo o la IP de ingreso es como tal la 192.168.52, que la vemos acá por defecto. Vemos también que se está conectando al dispositivo por DHCP, tendríamos un servidor DHCP que me permitiría como tal ya verificar qué dispositivos están conectados, agregar los dispositivos, un DHCP Reservation, que es por ejemplo para todos los dispositivos que han sido concurrentes conectados directamente a este equipo. Y nos fijamos y su asignamiento de direcciones IP. Y pues ya si queremos hacer un DHCP o reservar un DHCP, lo podemos hacer manualmente. Ustedes tan solo ingresarían la MAC del equipo que deseen agregar la IP, una opción opcional ya para tal, como tal, pues como para verificar qué tipo de dispositivo y el estatus que tendría este equipo. Viendo entonces de esta manera, también podemos verificar que pues también la interfaz es una interfaz muy amigable, no vamos a tener, digámoslo, muchas dudas a la hora de interactuar con ella, ya que nos permite tener o que todo quede mucho más claro, digámoslo, interfaces que ya son un poco más complejas y que pues a veces tienden a que nos perdamos en lo que necesitemos hacer. Además de esto, si ustedes se fijan, tenemos varias opciones, ya como lo es el puerto espejo, ¿sí? O el port mirror, que ya podríamos verlo ya directamente. En este caso, pues como yo tengo solamente la LAN 1 conectado, pues, la LAN 0, qué pena, entonces ya podría verificar qué puerto espejo necesito, si sea la LAN 1, la LAN 2, la LAN 3. Recuerden que esto también depende de cuántas WAN se estén seleccionando. Si yo tuviese conectado, por ejemplo, en este caso, dos proveedores de internet o trabajando con dos WAN en este momento, no me permitiría tener tantos puertos LAN habilitados, para que lo tengamos muy en cuenta, ya que podemos tender a confundirnos cuando tenemos varios WAN, pero ya no nos aparecen los mismos puertos LAN. Recuerden que este dispositivo es un dispositivo que trabaja gigabit, además de esto, que cuenta con los puertos WAN LAN del 1 al 4 y un puerto adicional que sería LAN. Ya como tal los DNS que necesitemos trabajar, podríamos darle un dominio que el DNS address especificado y seleccionar cuál puerto WAN. Si se fijan, acá me permite seleccionar cuál puerto WAN trabajaría. En este caso, recuerden, como solo tengo una WAN funcionando, entonces me aparecerá solamente esta. Los DNS, en este caso de Haishim, también le podríamos dar un dominio, el DNS que se vaya a manejar, y tan solo sería agregarlo ya como tal, opciones más específicas, clientes que necesiten este tipo de configuraciones. Recuerden, también antes de este dispositivo, primero que todo, pues debemos verificar qué tipo de conexión se va a manejar, ¿sí? Estos dispositivos tienden siempre a ser manejados por IPs estáticas, como les decía, son utilizados
en opciones que son ya muy amplias para todos los clientes. El routing estático también lo podríamos verificar. Acá, por ejemplo, pues podemos hacer también, bueno, verificar cuál sería la ruta estática que necesitemos manejar, cuál sería la destinación de trabajo, cuál sería la máscara, cuál sería el gateway y seleccionar qué tipo de LAN, si va a salir por la WAN o va a salir por una LAN. En cuanto al tema de VLANs, recuerden que pues en este caso podemos agregar VLANs a estos equipos, ya verificando pues qué número de VLAN, cuál es la VLAN que vamos a hacer, cuál sería el nombre de esa VLAN, qué IP tendría esa VLAN, cuál sería la máscara de esa VLAN, seleccionando qué interfaz o por cuál interfaz trabajaría esta VLAN. Y ya como tal una opción, una opcional para todo el tema de trabajo. Y acá ya comenzaríamos a ver el IP, que tan solo podemos habilitar o deshabilitar. Esto es pues ya para verificar todo el tema, ya el direccionamiento IP y las IPs que se van a trabajar. Y el DNS, pues el caché de los DNS, si ustedes desean habilitarlo, deshabilitarlo, cuál sería el límite a trabajar en cuanto a este opción de DNS caché. Y ya comenzaríamos a verificar, o sea, acá estamos viendo ya como tal parámetros directamente que van a trabajar dentro del dispositivo en cuanto a todo lo que es los parámetros WAN y LAN, ¿sí? Ya comenzaríamos a ver ya características mucho más amplias, que es, por ejemplo, el filtrado, los tipos de filtrado que vamos a manejar, si vamos a trabajar con grupos, si vamos a crear un time group, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver las opciones. Si yo necesito que un grupo que esté conectado a mi dispositivo tenga una opción de trabajar en unos horarios específicos, yo podría tan solo agregar, por ejemplo, en este caso, un nombre, ¿sí? Por ejemplo, le podría poner IPCON, seleccionar el horario. Entonces vamos a poner, por ejemplo, desde las 8 a.m. En este caso podríamos poner 08:00 hasta las 24 horas. Bueno, en este caso nos dice que solo trabajamos desde las 0 hasta las 23 horas, para no confundir el dispositivo en este caso. Ahí ya podríamos seleccionar los días si queremos que sean todos los días, si queremos que solo sean unos días en específico, entonces, por ejemplo, que sea el día jueves, que estamos trabajando el día de hoy, y nos fijamos. Y ya al crear esta regla, podríamos añadir la otra regla, que nos va a decir qué tipo de nombre, pues en este caso es un nombre opcional, y ya como tal, un rango de IPs que vayamos a manejar. Ya esto ya lo dejaríamos directamente al cliente como él lo desea hacer. Luego de haber creado esto, ya podríamos comenzar a verificar sobre esas IPs, sobre ese grupo que vamos a adicionar, cuál sería la regla para cada dispositivo. Bueno, los dispositivos que se encuentren dentro de esa regla creada para ese grupo en específico. Y ya comenzaríamos a ver el filtrado por IP. Tan solo es habilitarlo, le damos clic en añadir, seleccionamos el grupo que yo haya ingresado anteriormente, si se fijaron, pero primero que todo vamos a darle, si queremos darle acceso o si queremos denegarle el acceso a Internet a ese grupo especificado. Entonces, si se fijan, anteriormente como yo creé un grupo, creé directamente cuál sería el time group de este dispositivo, ya solamente es comenzar a seleccionar lo que he creado. Entonces, como les decía, allow es si nos va a dar permiso para entrar, para ingresar, o forbid si este permiso sería solamente delegado a este grupo. Entonces seleccionaría el grupo, seleccionaría el time group que di y pues ya como tal la regla opcional. Recuerden, este tema opcional es un nombre que ustedes deseen darle, no hay ningún problema. Ya le daríamos acá en OK y pues comenzaríamos ya como tal a funcionar nuestra regla. Entonces, si se fijan, primero que todo hacemos un registro y luego sí hacemos el filtrado que necesiten ustedes manejar. Además de esto, trabajar por el filtrado MAC
de nuestros dispositivos, nos permitirá también, digámoslo, en este caso, o yo lo aconsejaría más, ser un poco más específicos. Recuerden que trabajar o filtrar una Mac va a ser mucho mejor, ya que pues como tal voy a darle una destinación directamente al dispositivo que se va a conectar a nuestra red a través de nuestro gateway. Entonces, acá también seleccionaría el grupo que necesite manejar, o sea, o comenzar a añadir, para añadir las Mac que sean correspondientes a ese grupo. La Mac del dispositivo, recuerden que la Mac del dispositivo la pueden encontrar ya sea si va a ser un celular, si va a ser como tal un computador que se vaya a manejar. Este filtrado, la Mac la podrían encontrar directamente. Recuerden que la Mac es un número que no se repite en este caso, un número propio para cada uno de los dispositivos tecnológicos que se vaya a utilizar. Y ya como tal, un nombre opcional, si se fija. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos a través del iGroup, del Time Group, todo configurado y nosotros lo único que vamos a hacer en las otras conexiones o características es tan solo seleccionar el grupo y comenzar a añadir los dispositivos que se vayan a conectar a este grupo y a esta opción en específico o en este filtrado. El por filter que nos permitiría tener como tal ya un grupo específico trabajando unos tipos de puertos. ¿Cuáles puertos serían que vayan a trabajar en específico de estos equipos? Entonces, por ejemplo, en este caso yo podría especificarle si va a ser un protocolo de TCP o UDP, si serían, digámoslo, en este caso, puertos ya como tal, digamos el 8080, o puertos, por ejemplo, ya como tal para ingresos de FTP o HTTP o HTTPS, ya es como el cliente necesite trabajar el tipo de puerto que vaya a utilizar para ese tipo de grupo o para ese tipo ya de usuario que esté conectado directamente a él. El web filter, que ya nos va a permitir comenzar a crear o verificar cuáles equipos, digámoslo, serían los que se van a crear. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo ya tengo las URLs que voy a validar o que voy a, como tal, a bloquear, en este caso, o dar acceso, ingresamos como tal muy bien la URL. Recuerden que pues en este caso sí debemos ser muy específicos, ya que las URLs pueden tener varios accesos. Entonces puede ser, por ejemplo, por HTTPS, puede ser, por ejemplo, por HTTP, pueden terminar en .com, .co, .com.co. Entonces, ese tipo de, cuando ya sean para, páginas que sean muy específicas, les recomendaría también asimismo ingresarlas en las URLs. Y acá podríamos adicionar ya como tal las reglas. Entonces, vamos a verificar el tipo de filtrado. Permitir o negar. En este caso, recuerden, siempre debemos hacer el registro directamente de los grupos o el time group que se va a manejar directamente con estos dispositivos. Acá entonces, recuerden, siempre selecciona el grupo, seleccionamos el time group y ya comenzamos a ver la categoría. Entonces, si se fijan, al crear este tipo de opciones, ya podríamos comenzar a tener un filtrado ya de páginas web o pues ya como ustedes lo que necesiten es darle directamente a cada dispositivo. Y ya, ya encontraríamos la opción del multi-one. En este caso, el multi-one policy, pues si vamos a hacer un balanceo de cargas para todo el tema, digámoslo, si vamos a trabajar con más de un dispositivo conectado o más de un proveedor conectado, podríamos hacer que haga como tal un balanceo, como digámoslo un tema backup, digamos si se llega a caer la WAN 1, que pueda subir la WAN 2 fácilmente para no quedarnos sin servicio. O si queremos ya un balanceo de carga basado, por ejemplo, en destinaciones IPs, también lo podríamos hacer. O ya como tal, un tema más de políticas, que comenzaríamos a agregarlo. Entonces, a ese producto o a ese grupo que hemos creado, recuerden, seleccionaríamos qué grupo es y ya por cuál WAN está trabajando. Lo ideal siempre, pues para este tema de balanceos, es tener más de un servicio conectado a Internet. En este caso, pues el ejemplo que le estamos dando estamos trabajando solo con un servicio, entonces solo nos aparecerá la WAN
que esté funcional en ese momento. Entonces, si ya vemos un filtrado a través de este dispositivo, vamos a ser muy específicos. Vamos a tener varias opciones, como lo es, por ejemplo, por IP, como lo vimos anteriormente, como lo sería a través de ya como tal de opciones o características de WAN o los puertos de filtrado que necesitemos manejar para esos grupos en específico o cliente en específico. Además de eso, recuerden el tema de las URLs, si necesitan hacer ya como tal el filtrado a través de las URLs o dar acceso o denegar acceso, lo pueden hacer fácilmente desde el web filtering. Ya pasando de nuestras opciones de filtrados, ¿sí? Podríamos ver el bandwidth control. Ya podríamos asignar tanto un ancho de banda, tanto de subida como de bajada, directamente para controlar cuántas megas voy a manejar. Ya sería como el cliente lo desea hacer. Acá, por ejemplo, también, ¿qué podemos hacer? Vemos acá que se puede manejar automáticamente o ya de manera manual. Para, en este caso, darle un filtrado a un grupo en específico que maneje un ancho de banda en específico, con cuántos usuarios concurrentes, qué tipo de modo, si sería un modo más exclusivo o sería un modo compartido, y pues ya como tal asignar acá cuál sería el ancho de banda, tanto de subida como de bajada, que vamos a manejar, ¿sí? Si nosotros acá le damos un tema exclusivo, nos va a pedir como tal que especifiquemos cuántas serían las megas que vamos a manejar. Entonces, si fijamos, ya acá podemos ser mucho más específicos a qué tipo de usuario necesitamos que se conecte con el ancho de banda que necesitemos manejar. Entonces, acá lo podemos hacer manualmente o ya una regla en específico que sería como tal trabajarlo en el modo automático o deshabilitado. Ya solamente ustedes acá le dirían como tal a la WAN 1 o a la WAN 0 cuánto ancho de banda necesitan de consumo para todo lo que esté conectado a través de nuestro gateway M50. Pasando ya de las opciones del bandwidth control, vamos a ver las opciones de VPN. Tendríamos protocolos como es el PPPTP o el L2TP cliente, donde podríamos crear fácilmente el túnel verificando en este caso qué tipo de cliente vamos a hacer. Entonces, si vamos a hacer un cliente PPTP o un cliente L2TP, ¿por qué WAN saldría? ¿Cuál sería el dominio o la IP address del servidor del túnel donde vamos a llegar? ¿Cuál sería su usuario? ¿Cuál sería la contraseña? ¿Qué tipo de, bueno, si se va a trabajar con un VPN proxy o se trabajaría deshabilitado? ¿Cuál sería la LAN remota o la IP remota? ¿Y cuál sería la máscara de esa IP remota? Al dar estos parámetros ya podríamos crear como tal un cliente L2TP o PPTP, ¿sí? Que tan solo me va a permitir es verificar lo que se encuentre conectado en esa LAN donde necesitamos a través del túnel llegar. O si ya necesitáramos crear un PPTP L2TP server, ya pasaríamos a esta opción donde comenzaríamos ya como tal a que nosotros, o en este caso mi M50 sea el servidor. Entonces, primero que todo, ¿qué tendríamos que hacer? Seleccionar que sí, que esté habilitado como tal nuestro servidor VPN. Veríamos el tipo de servidor, si va a ser por PPTP o L2TP, de cuál WAN saldría, ya como tal, mi servidor, en este caso, VPN, y qué tipo de encriptación utilizaría, así que necesitamos que esté encriptado o no esté encriptado. El IP address pool, en este caso desde el inicio, cuál sería el IP address pool que voy a manejar y cuántas conexiones concurrentes podría manejar o cuántos dispositivos a través del túnel se podrían conectar. En este caso, el máximo serían 32. Y acá ya comenzaríamos a crear nuestra regla o en este caso el túnel. Entonces vamos a darle, podríamos crear un usuario que en este caso, digámoslo, mi equipo se llamaría IPCON. ¿Cuál sería ese password? Yo podría darle una contraseña opcional. ¿Cuál sería el segmento? Recuerden que pues en este caso sí necesitamos ya como tal verificar el tipo de segmento de red que se va a manejar. ¿Cuál sería la IP? Bueno, en este caso la IP y cuál sería la máscara de esa IP.
Bueno, cuando se tienden a hacer este tipo de conexiones, recuerden que también bueno, se maneja más con IPs públicas. Si tenemos una IP pública, nos va a permitir también hacer todo el tema de VPN mucho más fácilmente. Recuerden que ese tema ya lo manejarían por medio de una IP estática, se adquiere una IP pública directamente con los proveedores de Internet y ya sería mucho más fácil crear el túnel. Además de eso, acceder remotamente también a estos dispositivos. Aunque recuerden, IMS Cloud es la opción también que nos permite hacer o, en este caso, trabajar remotamente con este tipo de equipos. Y ya si lo necesitamos hacer por IPsec, podríamos verificar añadiendo una regla. Entonces verificamos la regla, qué tipo de túnel sería, si sería un túnel nomás o un túnel de transporte, cuál sería la interfaz que se va a manejar, el nombre de la conexión, esto sí ya es como el cliente lo desee trabajar, el modo, en este caso, de cambio o de exchange mode, para validar cómo sería el tipo de los datos a trabajar, el modo del túnel, si va a ser ESP-A o ASP-EX. El Remote Gateway, recuerden la IP remota que se tenga que manejar y ya como tal, la LAN remota, el dominio, qué pena, acá es el dominio de la IP remota, la LAN y ya también verificar o acá gestionar la otra IP que se tenga que validar. Acá el tema de la autonegociación, si lo vamos a hacer por autonegociación o ya sería un tema más manual, ya es verificando cómo el cliente en específico lo necesite hacer. Entonces, por ejemplo, si lo pongo en autonegociación, me va a pedir que la autenticación siempre lleve una, en este caso, una clave, una contraseña. Acá le daría pues cuál sería esa clave, el tipo de destinación, si estaría abierto, si estaría en este caso habilitado o deshabilitado y el intervalo de conexión. Más sin embargo, acá si yo, por ejemplo, lo utilizara en manual, podría darle el tipo de conexión o la encriptación que yo necesite o que quiera trabajar. Entonces, por ejemplo, pues, tendríamos encriptación, pues en este caso, 3DS, AES, AES, pues ya es como tal el cliente lo necesite especificar. Recuerden que pues un cliente que maneja este dispositivo también es alguien que va a hacer una configuración en específico. O sea, no tiende a ser un cliente del común, pero sí tiende a un cliente en específico que ya tiene el conocimiento, digámoslo, de toda la información de los túneles IP o bueno, los túneles VPN que vaya a crear o qué tipo de encriptación vaya a manejar. Entonces, todo este tipo de opciones las podríamos usar manualmente para todo el tema de encriptación de nuestros túneles VPN. Estas serían las opciones si nos fijamos cliente, servidor y pues ya una conexión por IPsec. Ya comenzaríamos, digámoslo, a ver un tema más de seguridad, ¿sí? O una conexión de seguridad a través del IP binding y también de nuestro firewall. Este producto también tendrá un firewall donde nos permitirá también, por ejemplo, verificar todo el tema de seguridad. Vamos a ver el IP MAC Big Deal. En este caso, tendríamos que habilitarlo, verificar, añadiendo ya como tal la IP que va a manejar el dispositivo y la MAC de ese a la que se le va a asignar es directamente esa IP. Ya una opción como tal de un nombre, digámoslo, opcional para que ustedes puedan identificar más fácil el equipo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero asignarle una IP directamente a mi equipo, digámosle que esta sería la IP, la MAC del dispositivo que yo necesitara agregar y pues ya como tal, digámoslo, ustedes pueden, para ser más específicos y no estarse confundiendo, agregar de una vez el nombre de la persona que vaya a manejar ese dispositivo. Acá ustedes crearían una lista. Al crear esta lista, vamos acá a donde dice Dynamic Building y pues podríamos seleccionar todos o seleccionar a uno en específico. Entonces, por ejemplo, acá me permitiría como tal validar cuál sería el tipo de equipo que quisiera trabajarlo a través de ese tema ya como tal, asignándole directamente una dirección IP al equipo en específico que se vaya a conectar a través
de que reconocer como tal ya la Mac que esté conectada. Entonces, si nos fijamos acá podemos ver dos opciones que se tienen. Si necesitamos modificarlas o verificar cuál nombre le podríamos dar, lo podríamos hacer fácilmente en esta opción. O ya si lo hacemos por un firewall, que pues la verdad, el firewall que nos va a permitir evitar ataques ya directamente a nuestra máquina. Entonces, por ejemplo, podríamos ver el ARP Attack Defense. Ya acá lo podríamos, por ejemplo, también seleccionar cuántos serían los intervalos para que este equipo, digamos, lo pueda a través del firewall evitar este tema de ataques. O el de DDoS Defense, que es para ICMP, UDP o SYN. En este caso ya son configuraciones, como les decía, específicas que ya el cliente lo va, digámoslo, o nuestros clientes lo indicarían si necesitan ya como tal trabajar con este tipo de opciones o no hacerlo. Este tipo de, por ejemplo, de opciones de acá abajo que dice IP Attack Defense son opciones por seguridad. Entonces podríamos darle IP timestamp, la opción de timestamp de IP o ya como tal si necesitáramos bloquear el tema de los pin en la WAN que siempre, pues en este caso no van a poder llegar a nuestra WAN fácilmente, no podrían hacerle un pin a la WAN como para verificar qué tipo de IP se esté manejando. Ya esto también tiende a ser un tema más de seguridad porque pues no podemos validar para que necesiten llegar a nuestra WAN. Puede ser que nos puedan, digámoslo, en este caso, de cierta manera hackear. Entonces, este sería, digámoslo, el tema en seguridad y el firewall que manejarían nuestros dispositivos en cuanto al IP Attack Defense para bloquear los pines en la WAN o pues ya como tal utilizar la opción de intervalos a través de ARP Attack Defense. Entonces, siempre este tipo de opciones, como les decía, serán clientes muy en específicos que tenderán a trabajar. Y ya comenzaríamos acá a ver nuestro manejo de o controladores ya como tal de APs. Entonces, por ejemplo, en esta opción vamos a ver todos los APs que yo tenga conectados. En este momento yo tengo solamente un AP conectado que está trabajando con este nombre que se llama Portal Cautivo. En este caso tengo deshabilitado el SSID, la frecuencia que están manejando mis dispositivos o que yo le estoy diciendo a mi dispositivo conectado es que trabaje con una red unificada con dos frecuencias de red, esa misma red de 2.4 y 5 GHz, donde el máximo de usuarios que estoy permitiendo conectar son 48 y por el tema del tipo de VLAN que la estoy trabajando. Como no la tengo con un tema de autenticación, es porque lo tengo conectado o también está configurada esta red para trabajar directamente, como si ustedes lo fijan, el nombre de red, en este caso, si se fijan, de mi red es Portal Cautivo. Por eso mismo lo tengo conectado a través del Portal Cautivo. Cada vez que se vayan a conectar a esta red, el Portal Cautivo los va a direccionar directamente a que hagan un ingreso ya sea con una contraseña que yo les acabo de indicar, ya sea a través de un mensaje de texto que les va a llegar al conectarse a este dispositivo o ya sea también tan solo con una contraseña o un usuario que también les pueda indicar. Acá ya comenzaríamos a ver cómo se configurarían. Qué pena, más sin embargo, acá si nos damos cuenta, podríamos manejar varios APs conectados, ¿sí? Recuerden que pues trabajar con con este M50 me va a permitir tener una red centralizada a través de mi dispositivo, donde yo voy a poder manejar todos estos APs ah, con una sola configuración o una configuración específica para cada uno directamente desde mi controlador. No tendría que ingresar a una interfaz cada una, o sea, si se fijan, nos va a simplificar mucho el trabajo trabajar con un tipo de dispositivos como lo es nuestro M50. Además de esto, recuerden el plus que trae este equipo, que es trabajar con IMES CloudFi y con la aplicación app IMES CloudFi.
ya comenzaríamos a ver acá, por ejemplo, ya opciones mucho más específicas, ¿sí? El tipo de frecuencia, si quiero que sea 2.4 o 5 GHz, como lo veíamos anteriormente, la región, en este caso, si necesitamos seleccionar cada uno del país correspondiente, el Wi-Fi, si lo deseamos habilitar o deshabilitar. En este caso, pues como se está trabajando con una banda de 2.4, me está diciendo que el máximo, en este caso, el máximo o el trabajo va a ser hasta una serie N. Pero si digamos yo quisiera acá también trabajar con una banda de 5 GHz, ya me aparece el 11AC y si nos permite, si nos fija, ya comenzamos a trabajar con equipos que sean AX, podríamos seleccionar de una vez este protocolo, este estándar de Internet para poder tener ya con canales de ancho de banda de hasta 160 MHz. Y acá, o si pues si ya lo dejamos, lo queremos dejar automáticamente, ¿no? Recuerden que ya trabajar con Wi-Fi 6 nos va a permitir canales de ancho de banda mucho más amplios. Por un mismo canal vamos a poder trabajar varios estándares de Internet, ya sean equipos de conexión con serie N, serie C, serie X. O sea, va a ser mucho más fácil y menos saturada la señal trabajando desde nuestros equipos. El tipo de canal que vamos a utilizar, en este caso pues lo dejaría automáticamente. Si sus clientes necesitan dar un canal en específico, no va a haber ningún problema. Y la transmisión de poder. Si queremos que el SSID trabaje, o sea, bueno, que nosotros lo deshabilitemos o lo dejemos deshabilitado ya para que ustedes puedan visualizar o no visualizar ya como tal este SSID o ya como tal darle una prioridad también a la banda de 5 GHz. Y ya comenzaríamos a ver todo el tema, recuerden, de VLAN. Si se tienen VLANes creadas, ustedes podrían dar en la VLAN ID, ¿sí? Para trabajar como tal ya las opciones que necesitemos a través de nuestras VLANs que estén funcionando en este momento, digámoslo así. Tendríamos más opciones. Bueno, por acá ya vemos el tema en DBIs, el cliente time up en cuanto a los intervalos. Podríamos seleccionar desde 1, 5, 15, 10 hasta 15 minutos. Entonces podríamos ya manejar, digámoslo, este tipo de opciones más específicas fácilmente. Bueno, estas serían opciones que se le podrían dar a nuestros APs conectados. Recuerden que acá estará el AP Management. El AP Management me va a permitir verificar, además de como, por ejemplo, en el Wireless Settings estábamos viendo cuántos APs yo podría, por ejemplo, en este caso, cambiarles como tal el nombre de red o la contraseña, aunque trabajen solamente con una sola red. Ya vemos acá el M50, cómo me reconoce los dispositivos conectados. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos, acá yo tengo unos UAP, ya son ACLR o por ejemplo este que dice Pro 6 LR, que ya es una AP, en este caso AX, ¿sí? Tecnología Wi-Fi 6 directamente conectado, pues trabajando con Wi-Fi 5, donde vamos a tener una red conjunta entre Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 fácilmente, donde podemos darnos cuenta, pero pues en este momento solo tendría uno de estos en el modo online. Uno de estos es el único que me está transmitiendo en este ejemplo, por decirlo así, donde yo podría seleccionar acá, por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? Exportar como tal toda la información que manejen de estos dispositivos, donde me va a mostrar como tal qué equipos, cuál ha sido el tráfico de todos los equipos que hemos tenido, cuáles son las IPs que se han dado, qué tipo de usuario se ha conectado, ¿sí? ¿Cuál sería, por ejemplo, la información de todos los access points que tengo conectados? Entonces, acá ya vemos cómo podría exportar esto fácilmente. También podríamos ver, en este caso, hacer un reboot general de los equipos que estén conectados, verificar temas de software. En este caso, pues tendríamos que seleccionar, por ejemplo, me pide acá, si yo quiero hacerles un reboot a todos, me está diciendo que lo puedo hacer fácilmente de todos los APs, solamente tendría que darle clic en OK. O si quiero hacer
o tendría un firmware disponible. Entonces seleccionaría, recuerden que pues los firmware tienden a ser versiones para cada dispositivo. Entonces como tengo UAP ACLR, UAP AC Lite, UAP en este caso M, que es nuestro AP Profi de la serie Profi que trabajará para todo el tema de outdoor. Entonces cada uno tendría un equipo o un firmware en específico. Entonces en este caso sí debemos seleccionar uno por uno para verificar, hacer el tema acá de buscar, por ejemplo, el firmware que se vaya a gestionar y darle clic en Upgrade para que este equipo trabaje con su versión de hardware dependiendo del firmware que se haya dado. O si necesitamos hacer un reset a todos los equipos. Acá, por ejemplo, es para añadir. O bueno, en este caso, esta opción de Switch Management Mode me va a permitir que yo ya pueda agregar el dispositivo directamente a IMES desde nuestro M50. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo llegase o quiero ya registrarme a nuestro IMES Cloud, ¿sí? Seleccionaría los equipos que quiero registrar a mi IMES, que pueda verlo ahorita desde el cloud. Yo seleccionaría acá el Enable, admitiendo nuestros dispositivos, pero antes de eso, ¿qué voy a hacer? Primero que todo, voy acá a la página de IPCON. Ingresamos a la página de IPCON. Fácilmente. Ah, bueno, en este momento, pues, ¿qué me está mostrando? El tema de la autenticación, si se fijan. Para poder tener acceso directamente. ¿Por qué? Porque yo me estoy conectando directamente al portal cautivo que he ingresado. Entonces, si se fijan acá en el switch, tendría que ingresar. Recuerden que cada vez que ustedes ingresan o se suscriben a la página de IMES Cloud, ustedes van a tener, si desean tener un Cloud Management o necesitan un Local Management. En el IMES, ¿qué les va a dar? El IMES Cloud les va a dar un código único. ¿Qué quiere o a qué hago referencia con este código único? Este código único solamente me va a permitir que todo lo que esté conectado a través de mi código único, cuando yo ingrese a mi aplicación de IMES Cloud, fácilmente me deje trabajar, viéndolo desde, ya sea remotamente desde mi sesión de IMES CloudFi o a través de la aplicación de IMES CloudFi. Entonces, si nos fijamos, va a ser una opción mucho más fácil, una opción mucho más, digámoslo, de administrativa a través de remotamente si no se llegan a tener IPs públicas. Recuerden, este es uno de los plus que manejan nuestros dispositivos directamente SMB de IPCON. Y acá ya ponemos, por ejemplo, pues si necesito borrarlos o si necesito refrescar como tal la red, fácilmente lo podríamos hacer con estas dos opciones. Acá entonces, como les decía, todos estos APs yo los tengo conectados directamente a mi controladora, él en este momento los está controlando. Otra cosa es que solo tengo habilitado uno por un tema de pruebas, pero si se fijan podría tener muchos más usuarios o en este caso APs conectados dándole internet o un punto de acceso a más de, con estos 6 APs tendría, por ejemplo, más de 300, 200, más de 300, 400 usuarios conectados fácilmente. Y ya acá, por ejemplo, podríamos ver los usuarios conectados directamente a estas frecuencias. En este momento, pues como solamente tengo, como les decía, una AP en funcionamiento, solo me está mostrando qué AP está trabajando, con qué SID, con qué banda, cuál es la IP, cuál es la MAC, como anteriormente lo veíamos, que esto ya es como un usuario, el estatus de los usuarios conectados. Entonces acá ya vemos la opción de controlador de APs y pasaríamos a directamente nuestro portal cautivo. Como les decía anteriormente, acá por ejemplo en mi portal cautivo yo lo tengo con una 1K Authentication, ¿sí? Pues está trabajando también, digámoslo ya como tal,
de nuestro portal cautivo para que se puedan crear vouchers para soluciones para hoteles. O sea, todo esto se va a implementar directamente con nuestro M50 para que así mismo podamos tener un portal cautivo, digámoslo, con una encriptación mucho más fuerte y pues también con una accesibilidad directamente para todo tipo de topologías de red y soluciones inalámbricas que se necesiten. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo el tipo de autenticación, si quiero que sea con un usuario y una contraseña, si quiero que solamente sea con una contraseña o si quiero que sea con un Wi-Fi vía en este caso, mensaje de texto. Podríamos ver entonces, seleccionar cualquiera de estos tres modos, verificar en este caso el mensaje de texto, cuál es el proceso, el proveedor, digámoslo en este caso de internet o por dónde se va a manejar, cómo sería el usuario, la contraseña a través que se va a enviar a través de este mensaje de texto y cuál sería el contenido adicional que nosotros queramos trabajar. O si ya lo hacemos por un tipo de usuario y contraseña, ya, por ejemplo, acá podríamos especificarlos. Recuerden que acá ustedes también pueden hacerlo por un usuario a través de un MAC address, Bindi, que fue lo que creamos anteriormente en todo el tema de seguridad, o pues lo podrían dejar deshabilitado ya solamente para que sea específico, o no tenga que ser, digámoslo, un equipo en específico. Acá podrían ustedes seleccionar una imagen que deseen. Yo por aquí, por ejemplo, acá el título mío fue Bienvenidos a Tenda Technologies. Y acá podríamos, por ejemplo, validar qué tipo de imagen queremos dar. El disclaimer, que también es como una opción que ustedes necesiten, si la necesitan agregar, la podrían agregar. Y si los necesita, que cada vez que se conecten a este portal cautivo, los direccione directamente a una página. Entonces, por ejemplo, recuerden que hay picones by Tenda. Entonces yo acá lo tengo especificado para que los direccione directamente cada vez que se conecten a mi portal cautivo y estén ya como tal ingresados a través de un usuario, la contraseña o a través del mensaje de texto o a través de la contraseña no más, que me direcciona a todos mis clientes para que se conecten o puedan ver ya como tal todas las noticias que se tengan en la página de Tenda, en este caso en Colombia. Y ya acá comenzaríamos a ver los usuarios. Entonces, acá que me va a permitir crear como tal el tema de la autenticación. Nos va a permitir, por ejemplo, si quieren hacerlo por un filtrado MAC o si quieren hacerlo a través de IP. ¿Cuál sería la IP que van a manejar? ¿Cuál sería ese nombre opcional que ustedes deseen darle a ese usuario? Y pues ya como tal, para añadir en este caso, la IP que se va a manejar para este tipo de usuarios. Acá, ¿qué me permitiría también hacer? Un usuario opcional que ustedes necesiten manejar, un password, digamos lo que es para la regla, donde les mostraba en el portal cautivo, que se conecten con un usuario en específico y una contraseña en específica. ¿Cuántos login o cuántos números de login podría hacer directamente con estos usuarios? Si uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántas veces me va a poder dejar ingresar? Un periodo válido, pues en este caso está hasta el 2037, del 31 de diciembre por defecto y pues ya como tal un nombre opcional para especificar el dispositivo. Entonces, si se fijan acá, yo ya tengo creadas algunas reglas. Una que, por ejemplo, el usuario es admin, la contraseña es del 1 al 8, los números de usuarios que pues, se podrán conectar y pues ya como tal, cuáles serían el tiempo estimado a trabajar esa regla. Y pues ya como tal una opción, en este caso le puse Jorge, pues para que me deje conectar a mí a través de mi portal cautivo. Recuerden, se está trabajando directamente para hacer muchas más soluciones a través de portales cautivos, ya directamente para soluciones, digámoslo, como lo van a hacer en temas de oficinas, temas de hoteles, autenticaciones a través de vouchers. Todo esto lo podrán encontrar directamente con nuestras soluciones de IPCON. Pasando ya del portal cautivo, vemos ya opciones como lo es el PPPoE Settings o bueno, Authentication, cuáles serían en este caso, cómo crear como tal el PPPoE Server, un tema más de autenticación fácilmente, para habilitar, deshabilitar, cuál sería la IP del servidor, cuál sería esa IP inicial, cuál sería la final,
¿qué tipo de DNS manejaríamos? Recuerden que todo este tipo de opciones ya un cliente en específico podría manejarlas mucho más fácilmente. Si necesita, como les decía, pues ya como tal, la opción del PPD Authentication. ¿Cuál sería ese tema en cuanto a los usuarios? Entonces acá podrían agregar, como siempre, un username para cada equipo que se conecte, un password, ya como tal, digámoslo, es un nombre opcional. El tipo de política que se haya creado directamente en la opción anterior que decía Basic Settings, que sería la política 1, 2, 3, 4, el tiempo, y pues ya, digámoslo, la fecha en específico que ya necesiten trabajar con este tipo de equipos. Y pasando ya, digámoslo, viendo las últimas opciones de nuestro M50, tendríamos el Virtual Server para verificar el tema de los puertos. Si ustedes necesitan visualizar NVRs, una máquina como tal, un servidor, tan solo tendrían que verificar ya como tal agregando la IP interna, el puerto externo, el puerto interno, por qué tipo de protocolo, si sería a través de TCP/UDP y por qué tipo de interfaz saldría. El UPnP, si lo necesitan habilitar o deshabilitar, si necesitan ya como crear un DMZ, cuál sería la IP que necesitan abrirle todos esos puertos y pues ya trabajar para el DIN DNS. Recuerde que el DIN DNS también me permite hacer accesos remotos más también fácilmente. Y ya tendríamos como opciones, ya de mantenimiento, el crear, por ejemplo, nuevas características o cambiar, por ejemplo, aquí nuestras credenciales de acceso. Entonces, pues recuerden, mi credencial de acceso era admin, entonces podría cambiar ya como tal la credencial de acceso que necesito. Si quiero hacer un reboot, por ejemplo, para cuando hago alguna configuración y necesito que quede muy bien guardada, es aconsejable siempre hacerle una restauración al dispositivo o un reboot en este caso para que guarde muy bien los cambios. Un backup. Si yo le saco un backup a este dispositivo, me va a arrojar este tipo de archivo. Si yo le doy clic acá en conservar, ya tendría un archivo, en este caso en .cfg, que me permitirá luego de esto subirlo. Si necesito restaurarlo, pero no quiero volver a como tal a especificar todo, lo busco en mi browser, busco en dónde quedó la ubicación de ese archivo y lo subo. No tendría ningún problema y ya quedaría nuevamente configurado. Y acá es donde ya vemos el Cloud Maintenance. Acá lo habilitamos, nuestro Cloud Maintenance. Si se fijan, este es mi número o mi código único que ha dado como tal mi dispositivo, en este caso. Y con este único código ya tengo registrado en mi aplicación IMS Cloud mi equipo conectado fácilmente. Entonces, por ejemplo, todo lo que tengo conectado a través de mi M50 en mi AMS Cloud va a aparecer. Acá ya comenzamos a ver opciones de firmware. Podríamos hacerlo tanto local como online. En este momento no se tiene una opción de firmware, digámoslo, actual o que haya llegado nueva para nuestro equipo. La opción de, pues, de restablecer mi dispositivo directamente de fábrica, el System Time. Y ya como tal, para verificar nuestro acceso remoto a través de la web. Recuerde, este equipo también me permite verificar cuántos usuarios podría tener, por ejemplo, o especificar una IP para que yo pueda acceder remotamente. Si lo hago por dominio o lo hago por IP address, ¿cuál sería ese puerto que vaya a utilizar? Sería si va a ser el 8088, 8080, ya ustedes podrían visualizarlo. Un puerto que siempre se utiliza, digámoslo, para accesos remotos es el 8080 o pues ya que estén cerca de este rango, 8088, 8082, entonces acá ya lo podrían ver fácilmente. Y ya como tal, el diagnóstico de mi máquina. Si necesito hacerle un pin, un tracer directamente, a qué IP en específico necesito hacerle el tracer, lo podría hacer fácilmente y le damos acá estar y comienza a hacer como tal ya el trazado de IPs que se tengan antes
de esta. Y ya como tal, el estatus. Vemos acá las opciones de estatus, el sistema, los parámetros LAN, ya el tipo de conexión en la WAN, los usuarios en este caso, que en este momento están conectados. Si se fijan, tenemos un DHCP con 5 usuarios. El tráfico, el defense log, pues en este caso no tengo data porque no he tenido, digamos, los ataques al dispositivo, y ya como tal, las opciones del sistema, las características del sistema. Entonces, si nos fijamos, en este momento, muchísimas opciones, manejamos a través de nuestro M50 varios funcionamientos, ya sea, por ejemplo, para tener varias WAN interconectadas y poder hacer un sistema de backup, hacer un filtrado de MAC, hacer una opción de túneles VPN, crear exportables cautivos, en este caso manejar como tal ya todo el tema de nuestros APs a través del controlador de APs. Esta sería, digámoslo como tal, nuestra capacitación del día de hoy de nuestros equipos M50. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta que podamos resolver en este momento. Ninguna por el momento, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bien, muy bien. Discúlpame, en este momento, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No les acerco. No se le escuchó muy bien. De acuerdo. Recuerden que esta sería la última capacitación que llevaríamos, digámoslo, esta semana. Tendríamos una capacitación ya disponible para el día martes. En este caso vamos a hablar sobre todo nuestro tema de equipo CPE, todo el tema de outdoor, ya como tal de tenda, donde vamos a tocar temas ya como son radioenlaces, modos de configuración de nuestros dispositivos y ya como tal también verificar cada uno de nuestros modelos. De acuerdo, entonces quería agradecerles por su asistencia el día de hoy. Quedaría atento si tiene alguna duda, alguna otra pregunta. Recuerden pues como tal la línea de soporte técnico de Tenda está para ayudarles en este caso en Colombia y quedaría atento a cualquiera de sus dudas a través de nuestro chat o ya como tal llamada directamente a través de nuestro servicio técnico. Espero que todos tengan un muy buen día. Gracias por la participación el día de hoy. Hasta luego.